técnicas en terapia, como si estuvieron por acá, ¿estuvieron? ¿Sí? Okay. O sea, más o menos la mayoría de ustedes tuvo pacientes con alguna crisis miasténica. Bien. Bueno. Sí que me gusta empezar con esto porque esto nos permite ver un poco tanto lo que es el fundamento fisiopatológico de la enfermedad como la manifestación, o sea, cómo se refleja eso en la manifestación clínica. La parte de arriba ustedes ven un terminal sináptico de la terminal neuromuscular normal, ¿sí? Tenemos el terminal sináptico, llega la acción, el potencial de acción, eso desencadena una vía mediada por calcio y eso libera acetilcolina del terminal sináptico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la acetilcolina a nivel postsináptico? Tiene dos cosas. Una se une a los receptores de acetilcolina, que son estos, y eso desencadena abre los canales de sodio para que ingrese sodio a la célula muscular y desencadene el potencial de acción muscular, ¿sí? El potencial de acción muscular propiamente dicho. Pero por otro lado también este terminal sináptico libera adrenalina que se une a los receptores LRP4 y que están, digamos, conformados también con la proteína MUS, que es una quinasa músculo específica, que tienen como función principal el hecho de aglomerar todos los receptores de acetilcolina. ¿Sí? Eso es lo que permite mantener la estructura del potencial del terminal postsináptico. Les digo esto ahora porque esto después va a tener su relevancia clínica porque hay anticuerpos que están dirigidos, digamos, directamente a esta estructura. Eso es lo que desencadena una contracción muscular normal. Ahora, ¿qué pasa en la miastenia gravis? Ustedes saben, la miastenia es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Eso quiere decir que a nivel del timo existen, o sea, lo que falla son los mecanismos por los cuales los mecanismos de tolerancia, ¿sí? Entonces empiezan a reproducirse células, o sea, linfocitos T reactivos contra estructuras propias y eso desencadena una activación de células B y eso a su vez desencadena la producción de anticuerpos. Eso es lo que falla en esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune como muchas otras, como cualquier otra enfermedad reumatológica, que tiene como característica la producción de anticuerpos que, digamos, están dirigidos al terminal sináptico de la unión neuromuscular. Es decir, que están dirigidos a la placa neuromuscular. Acá en rojo van a encontrar los anticuerpos que son, digamos, que son conocidos y están detectados y bien diferenciados del resto que producen esta enfermedad. Dentro de ellas, el principal es los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, el famoso SACA, ¿sí? Pero también hay otros anticuerpos como son los antimus. Dentro de lo que es la parte de baja, o sea, el gráfico B, la figura B, eso muestra todos los mecanismos por los cuales estos anticuerpos generan las manifestaciones clínicas que vamos a ver después. Tenemos como uno de los fenómenos la unión de los autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina desencadena una reacción mediada por complemento. Eso genera un complejo de membrana y eso termina destruyendo la placa neuromuscular. Eso es uno de los mecanismos por los cuales estos autoanticuerpos generan daño de la placa, ¿sí? Segundo, tenemos la modulación antigénica, ¿sí? Esto a su vez los complejos de placa destruyen la estructura del terminal, ¿sí? Tenemos la modulación antigénica. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo anticuerpo que se unió a los receptores, acá desencadena la cascada del complemento. Acá lo que hace es una modulación antigénica, por lo cual este receptor termina endocitado y dentro del terminal postsináptico y por ende no puede utilizarse como transmisión de señales. 3. Este mismo anticuerpo bloquea la unión de la acetilcolina al receptor. Y por último,
Estos mismos anticuerpos no son los mismos que actúan acá, pero destruyen todo este complejo proteico que hablamos antes, que le da la estructura proteica del terminal, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que estos anticuerpos, un mismo anticuerpo puede generar destrucción y daño inflamatorio mediado por complemento. Puede generar endocitosis de los receptores, digamos, de acetilcolina. Genera bloqueo de los receptores, por lo cual la acetilcolina que está circulante en el terminal no logra unirse efectivamente al receptor y además le destruye la estructura. Es por eso que todos estos anticuerpos generan daño sobre la placa y eso se traduce en un déficit de la transmisión neuromuscular y en definitiva un déficit en la contracción muscular. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es un poco qué es la miastenia, qué es lo que la caracteriza desde el punto de vista fisiopatológico. Bien. Ahora bien, todo esto permite que se hayan desarrollado muchos tratamientos o drogas distintas que digamos, traten o ataquen en distintos puntos, distintos relevos de este terminal, ¿sí? Como vemos, no es lineal la reacción que tienen con los anticuerpos, sino que un mismo anticuerpo puede desencadenar distintos procesos por los cuales genera daño en la placa. Entonces, eso también nos permite desarrollar o tener disponibles distintos tratamientos que están dirigidos puntualmente a estos distintos procesos. Dentro de lo que ya está, de los tratamientos que se usan, lo voy a mencionar muy rápidamente ahora y después más adelante vamos a entrar un poco más en detalle. Pero tenemos, por un lado, el tratamiento sintomático propiamente dicho, que son los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Es una medicación, la más conocida, la piridostigmina, que lo que hace es disminuir la degradación de la acetilcolina que está presente en la terminal sináptica. Esto es lo único que hace, por eso el tratamiento sintomático no es tratamiento del problema de base. Lo único que hace es aumentar la cantidad de acetilcolina que está disponible. ¿Por qué? Porque por todo el daño que estamos hablando antes, la cantidad de receptores que pueden unirse a eso son menos de lo que debería. Entonces, le aumentamos la oferta a ese receptor aumentando la cantidad de acetilcolina, inhibiendo su degradación, ¿sí? Es el tratamiento sintomático más importante. Pero después están todos los tratamientos inmunológicos, que lo que buscan es disminuir el daño sobre la placa. Dentro de eso, la mayoría de los tratamientos están dirigidos acá, ¿sí? Todo lo que es los fenómenos de tolerancia, la activación de los linfocitos T y a su vez la activación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos pueden estar disminuidos por todas estas medicaciones. ¿Sí? La satioprina, el micofenolato, el metotrexate y la ciclosporina, ¿sí? Dentro de todos esos, el más utilizado es la satioprina, después vamos a ver un poco más. Pero dentro de ellos tanto los corticoides como la satioprina son los dos inmunosupresores más utilizados para esta patología. Pero después tenemos otros relevos de tratamiento que son puntualmente sobre las células B. Para eso se utiliza el rituximab en algunos casos. El rituximab lo que hace es destruir, o sea, es un anticuerpo dirigido a los linfocitos B CD20 positivos, o sea que destruye directamente, actúa sobre la activación B y inhibe la producción de anticuerpos. Tenemos a nivel del timo, que es el lugar físico donde se genera todo esto, se vio que los pacientes con miastenia suelen tener mayor incidencia de timomas e hiperplasia tímica durante la adultez, que no es lo habitual. También se hicieron estudios, que ya vamos a hablar más adelante, en los cuales se evaluó si sacarle el timo a estos pacientes mejora o no, y efectivamente sí mejora. Entonces la tinectomía es otro de los escalones de tratamiento que están disponibles para esta enfermedad, ¿sí? Y bueno, los corticoides que actúan un poco sobre todo, por eso no están puestos
específicamente en ningún lugar, sino que los corticoides actúan acá y actúan acá, ¿sí? Así que por todo eso es la primera línea de tratamiento. Después hay nuevos tratamientos que, si bien todavía no están disponibles en el mercado, están ya casi, como es el caso del eculizumab, que es otro anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear la cascada de complementos, y bloquea el C5 específicamente. Es un cuadro de tratamiento inmunológico, pero después tenemos tratamiento de rescate, que son básicamente dos, de los cuales seguramente ustedes tengan más experiencia, que es la plasmaféresis y la inmunoglobulina. ¿Qué hace la plasmaféresis? La plasmaféresis borra los anticuerpos que están circulantes, ¿sí? No hace más que eso, no actúa sobre la producción, no actúa sobre la placa, nada. Lo único que hace es sacar la disponibilidad de autoanticuerpos en circulación. Mientras que la gamma-globulina, si bien el mecanismo de acción está hasta cierto punto discutido, se cree que lo que hace es unirse contra estos autoanticuerpos y los termina inutilizando por un tema de bloqueo proteico, ¿sí? Pero todavía, estrictamente hablando, uno no puede decir con certeza que ese es el mecanismo. Es el mecanismo más probable, sí, pero no es 100% seguro. De todas formas, lo importante es que tanto la plasmaféresis como la gamma-globulina lo que hacen es actuar sobre los anticuerpos circulares. No tienen efecto sobre ninguno de los otros escalones de la afección, ¿sí? Eso también lo vamos a ir viendo después. Pero bueno, lo que yo quería como inicio es que tengan un pantallazo de lo que es la enfermedad, cómo se comporta fisiopatológicamente, cuáles son los relevos importantes donde uno trata de atacar, cuáles son los tratamientos muy a grosso modo disponibles, y para que en base a eso empecemos a hablar un poco de lo que es la crisis miasténica, ¿sí? Entonces, ahora sí, hablando un poco de lo que son los principios básicos de la crisis miasténica. La manifestación clínica más importante y lo que digamos, le da el sello distintivo a esta enfermedad es la fatiga, ¿sí? No genera, la miastenia no genera debilidad propiamente dicha, sino lo que genera fatigabilidad. Y no es que el paciente tiene una paresia, sino que tiene un agotamiento de sus fibras musculares. Después vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona eso a nivel fisiopatológico. Y eso, digamos, el fenotipo del paciente va a depender mucho de cuáles son los músculos más afectados. Tengan en cuenta como regla general que los músculos más afectados habitualmente son los que más se usan. ¿Por qué? Justamente por esto que estamos hablando, que lo caracteriza es la fatiga. Entonces el músculo que se usa más frecuentemente o con mayor intensidad es el primero que va a fallar. Habiendo dicho eso, hay distintos fenotipos dentro de los pacientes. Hay pacientes que se manifiestan más con debilidad de los músculos oculares, hay pacientes que se manifiestan con debilidad vulvar, hay pacientes que se manifiestan con debilidad generalizada o debilidad axial. Eso depende mucho de cada paciente y, digamos, siendo generalistas es lo mismo, solo que cambiando de topografía, ¿sí? Obviamente no es lo mismo tener un paciente con debilidad vulvar que tener un paciente con debilidad apendicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene otras connotaciones dentro de lo que es el riesgo de complicaciones. Pero dentro de los pacientes, dentro de eso, obviamente, como lo que lo caracteriza es la fatiga, son pacientes que son altamente fluctuantes. Lo que uno busca con el tratamiento es disminuir esa fluctuación y que le permita tener una calidad de vida lo suficientemente buena a pesar de la fluctuación. Pero esa fluctuación puede ser más o menos pronunciada. Cuando un paciente empieza a empeorar, uno habla de lo que es una exacerbación. La exacerbación es el empeoramiento de la fuerza en realidad del cuadro clínico en general, de la fuerza y la fatigabilidad muscular. Pero cuando uno empieza a hablar de crisis, la condición necesaria para hablar de crisis es la falla respiratoria. No hay crisis sin falla respiratoria. Esto es lo que la define. Si son pacientes que empeoran el cuadro muscular y que el cuadro muscular es suficientemente severo como para tener una falla ventilatoria. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de una crisis miasténica. Tiene algunas particularidades respecto a otro tipo de falla ventilatoria por otras causas, que es puede ser insidiosa, puede pasar inadvertida. Las alteraciones en los gases en sangre suelen ser tardíos, por lo cual no es un parámetro
temprano para definir la actuación, sino que es una modificación tardía. No suelen tener alteraciones francas a la ocultación, no suelen presentar cianosis, pero sí tienen, y esto es lo más importante, como estamos hablando de un patrón, o sea, de una patología muscular, lo que le da la particularidad de este tipo de falla respiratoria es una falla respiratoria por agotamiento, una falla respiratoria por falta de fuerza muscular. Entonces, por eso es que empiezan a aparecer los signos característicos, que son la respiración paradojal, el uso de músculos accesorios y el habla entrecortada. Esas son las cosas que uno tiene que ver, o sea, buscar en un paciente con miastenia como para definir su seguimiento. Si ustedes son terapistas, esto no les va a tocar tanto a ustedes, sino hasta que les llegue a la terapia, ¿sí? Yo siendo neurólogo, esto sí lo veo. Entonces lo que yo tengo que ver en un paciente en el cual uno sigue por miastenia, se empieza a empeorar, bueno, se lo monitorea. Cuando uno empieza a ver estos signos, bueno, obviamente eso tiene que ir el paciente tiene que ir a terapia intensiva, ¿sí? No siempre tiene que llegar a terapia intensiva en este estado, ¿no? Uno ya lo puede pasar a terapia intensiva cuando se vislumbra que esto, si uno no lo controla bien, va a terminar desarrollando falla respiratoria. Pero lo importante es que es necesaria la falla ventilatoria para que hablemos de crisis miasténica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen en un paciente miasténico al compromiso ventilatorio? Entonces, hablamos recién que los pacientes tienen distintos fenotipos. Hay pacientes con más debilidad vulvar y hay pacientes con más debilidad en otros sectores del cuerpo. Obviamente que todos los pacientes que tienen una preponderancia de la debilidad vulvar tienen más riesgo a generar falla respiratoria. ¿Por qué? Porque la debilidad de los músculos tanto faciales, orofaringeos o laringeos pueden llevar a obstrucciones, aspiraciones, defecto del glutorio, obstrucción mecánica, ¿sí? El paciente empieza a tener un patrón obstructivo por falta de fuerza, digamos, ¿sí? Entonces, esos son los factores que uno tiene que tener en cuenta y los pacientes que uno tiene que tener más en cuenta para prever una falla respiratoria. ¿Sí? Bien, entonces, hablando un poco hablamos de debilidad respiratoria puntualmente, que es el factor más importante que deriva en la falla ventilatoria. Pero esto también explica lo que uno ve al examen físico. Entonces, sabemos que dentro de los fenotipos, uno puede tener fenotipos de afección dentro de lo que son los músculos respiratorios. Y puede tener debilidad del diafragma sin tener debilidad de los otros músculos respiratorios, o al revés, puede tener debilidad de los músculos accesorios y no debilidad del diafragma. Y eso nos genera patrones clínicos distintos que ahora vamos a ver. Si uno habla de un paciente con debilidad diafragmática y con los músculos accesorios relativamente conservados, ¿qué esperarían ver en el patrón respiratorio? Respiración abdominal, principalmente. ¿Cómo? Respiración abdominal. Claro, exacto, ¿sí? Si nosotros tenemos el diafragma conservado, o dije al revés, ¿sí? Abolido. Abolido. Si uno tiene el diafragma abolido, pero los músculos accesorios con relativamente buena fuerza, ¿qué va a pasar? La expansión torácica necesaria para respirar va a ser a expensas de los músculos que están acá, ¿sí? Los músculos que tiran de acá y los músculos que tiran para acá. Entonces lo que va a hacer es una apertura del tórax que es mucho menos efectiva que el diafragma. ¿Y qué va a hacer con el diafragma y qué va a hacer con la cavidad abdominal? Tratar de incrementar el se va para arriba, ¿sí? Entonces, si se va para arriba, vamos a tener que el paciente cuando respira tiene el abdomen que se le va para adentro, ¿sí? El abdomen se va para adentro, los huecos supraclaviculares se van para adentro, ¿sí? Y el tórax trata de expandirse, ¿sí? Obviamente que si uno está acostado la cosa empeora, ¿sí? Porque tenemos la gravedad en nuestra contra. Entonces es uno de los patrones que podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si es al revés?
el diafragma está conservado, pero los músculos accesorios no. Seguimos teniendo una respiración paradojal, pero al revés, tenemos una expansión excesiva del abdomen, ¿sí? Sin muchos cambios a nivel torácico. ¿Por qué? Porque el diafragma desciende, al descender empuja las vísceras hacia afuera, y como no acompaña con la expansión torácica, eso nos genera una hiperexpansión abdominal. Entonces, esos son los patrones clínicos que uno tiene que estar atento en los pacientes con miastenia. Bien. Bien, entonces, eso en cuanto a la debilidad de los músculos inspiratorios. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene debilidad de los músculos expiratorios? Los abdominales y los intercostales internos, específicamente. Empieza a generar tos inefectiva, acumulación de secreciones, aumenta el riesgo de aspiración. Es decir, fíjense que los mecanismos por los cuales un paciente con miastenia puede llegar a la falla respiratoria, si bien todos están mediados por debilidad muscular, pueden tener patrones bastante diferentes. Y después, por último, están las complicaciones propias que le puede pasar a cualquier paciente, y más a un paciente que es débil y que tiene debilidad respiratoria. ¿Sí? Cualquier infección, cualquier otra complicación aguda de intercurrencia clínica, lo que va a hacer es aumentar la demanda metabólica, y eso empeora aún más la debilidad. Ahora, cuando hablemos un poco del diagnóstico, vamos a hablar de por qué pasa eso. ¿Qué pasa dentro de la placa cuando uno la exige? Porque eso es importante, tanto como factor que va a llevar al paciente a la falla respiratoria, como es un factor que tienen que tener en cuenta ustedes como terapistas en el manejo del paciente con una crisis miasténica. Bien. Esto un poco es lo que hablamos recién, sí, los distintos patrones respiratorios dependiendo del compromiso de los distintos músculos. Esto es lo que les hablaba antes, ¿sí? Este paciente es un paciente que tiene debilidad diafragmática, pero tiene los músculos que expanden el tórax conservados. Entonces ven que el tórax aumenta su diámetro anteroposterior y hace que la cavidad abdominal genera una presión negativa y, digamos, funciona de una forma en la cavidad abdominal, mientras que del otro lado pasa exactamente lo opuesto. Bien. Y hablamos de qué pasa a nivel ventilatorio puramente dicho. No me voy a meter mucho en esto porque no es mi área, digamos. Lo que sí les puedo decir es que la hipoxemia, bueno, yo les decía que esto suele aparecer tardíamente. ¿Y por qué aparece tardíamente? Porque primero la hipoxemia, que es lo que aparece más tempranamente, se da por hipoventilación, básicamente. Hipoventilación que puede estar o no asociada a telectasias, y de esa forma tener menos volumen corriente como para hacer el intercambio gaseoso. Y después, una vez que eso se mantiene durante un tiempo, empieza a desarrollar la hipercapnia. Entonces, no son parámetros tempranos en este caso. ¿Sí? Cuando nosotros ya empezamos a ver esto, porque ya estamos llegando tarde. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hablamos de vuelta, volviendo a lo que es la definición. ¿Sí? La crisis miasténica se define como la debilidad debida a miastenia, ¿sí? Que es lo suficientemente severa como para generar falla respiratoria y lo suficientemente severa como para requerir intubación y conexión a asistencia respiratoria mecánica, pero también está dentro de esa definición la extubación prolongada. ¿Sí? Pacientes que se van a operar y se intuban y después no pueden extubarse, tienen un destete complicado, eso también es considerado una crisis miasténica. Ahora bien, esta definición tiene ciertas limitaciones, que son básicamente estas dos. Una, ¿cuál es el valor de la ventilación no invasiva? Estamos hablando que parte de la definición en la falla respiratoria y el requerimiento de intubación orotraqueal y conexión a ARM. ¿Cuál es el valor del BiPAP, por ejemplo? Además, hay evidencia que favorece el uso de BiPAP temprano en estos pacientes. ¿Por qué? Porque mejora la sobrevida, mejora la tasa de complicaciones. En algunos casos, digamos, hace que no sea necesaria la intubación y acorta la estadía tanto en terapia intensiva como en la internación en general. Entonces, originalmente la ventilación invasiva no estaba ni tenida en cuenta, de hecho la definición todavía no la tiene en cuenta,
pero en la práctica clínica sí se está usando y cada vez se utiliza más. Y la segunda limitación es qué parámetros usamos para decidir la intubación. Eso me lo pueden decir mejor ustedes que yo, pero verán que no todos los centros, no todos los profesionales usan los mismos parámetros. Entonces, tampoco que es una definición muy categórica, sino que está librada un poco al juicio clínico de los médicos tratantes, de los terapistas en este caso, ¿sí? Entonces, en cuanto a los principios básicos y la definición. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y esto acá me voy a meter un poco en lo que es diagnóstico de miastenia, diagnóstico de crisis y un poco en base a eso con la fisiopatología. Ustedes saben y sabrán por su práctica clínica que hay muchos pacientes que llegan a la crisis miasténica como debut de su enfermedad. ¿Sí? Una causa muy frecuente de crisis miasténica es el debut. Es un paciente que no estaba diagnosticado, que no había tenido manifestaciones clínicas lo suficientemente marcadas como para que lo lleve a consultar y que de repente se encuentra en la situación de que empieza a perder fuerza, se empieza a fatigar cada vez más rápidamente y termina en falla respiratoria. Lógicamente es más frecuente que termine en falla respiratoria en un paciente que no está en tratamiento. ¿Por qué? Porque todos esos fenómenos que hablamos al principio están librados a su evolución natural, ¿no? Y no le estamos dando nada a ese paciente que frene ese mecanismo. Entonces, lógicamente, un paciente que no está tratado es más probable que cuando empiece una exacerbación miasténica termine en una crisis, que no es tan frecuente en un paciente que está bien tratado. Digo bien tratado porque otra frecuente causa de crisis miasténica son los pacientes con poca adherencia al tratamiento. Entonces, por eso es que meto el diagnóstico una vez que ya empezamos a hablar de crisis miasténica, porque esto les va a pasar que lleguen pacientes en los cuales van a tener que hacer el diagnóstico ustedes o su equipo de miastenia cuando el paciente que no tenía diagnóstico hasta ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos la primera pata que es clínica fundamental, ¿sí? Hablamos que el sello distintivo de esta enfermedad es la fatigabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es si el paciente se fatiga. Cuando hablo de fatiga, son pacientes que claramente se fatigan, ¿sí? Son pacientes que cuando uno les hace una contracción sostenida empiezan a declinar, no pueden mantener los brazos extendidos durante más de un minuto. Si uno les hace una oclusión ocular forzada, termina generando tosis después. Incluso si uno les pide que mantengan los ojos bien abiertos, se les empieza a caer los párpados. Bueno, ahí uno elijan el músculo que quieran y se puede evaluar la fatigabilidad haciéndole contraer ese músculo y evaluando si tiene un patrón de fatigabilidad. Eso es el punto número 1. Punto número 2. ¿Qué es lo que nos permite llegar al diagnóstico dentro de lo que son los estudios complementarios? Los estudios complementarios, como su nombre lo indica, son complementarios a la clínica. Entonces nosotros tenemos un paciente que le llegó en falla respiratoria, que tiene signos claros de fatigabilidad muscular, en los cuales ustedes sospechan, cuanto menos, sobre lo que llamamos una falla de placa. Saben que la falla de placa neuromuscular, la más frecuente es por miastenia gravis, pero hay otras causas también, ¿sí? Como puede ser el botulismo o el síndrome de Eaton-Lambert, que obviamente son más raros, pero frente a un paciente con falla respiratoria de origen neuromuscular, lo primero que uno piensa es en miastenia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar si lo que tiene este paciente realmente es miastenia o no? Dentro de los estudios hay, digamos, 3 estudios principales, ¿sí? 2 son electrofisiológicos y el resto son serológicos. Los serológicos son dosaje de anticuerpos. Dentro de los anticuerpos, el primero a dosar, ¿cuál les parece que es? El ACRA, ¿sí? El ACRA, que es el receptor antiacetilcolina. Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, así que es el complejo que hablamos antes. Hay pacientes, o sea, la inmensa mayoría de los pacientes, entre el 80 y el 90% de los pacientes son ACRA positivos, pero hay pacientes que son ACRA negativos y tienen otros anticuerpos generando este problema. Dentro de los que son ACRA negativos, entre el 30 y el 40% de ese porcentaje restante son anti-MUSC. El MUSC, que es, si se acuerdan, la quinasa específica del músculo que estaba dentro de los complejos proteicos que estaban a la derecha. Eso le dije que le da la estabilidad estructural a la placa. Bueno, ahí están los anti-MUSC.
Y después hay otro porcentaje que es mucho más pequeño, que es lo que se llama la miastenia seronegativa. ¿Sí? La seronegativa no es ni ácara ni positiva. ¿Sí? Son pacientes mucho más difíciles de diagnosticar y más difíciles de tratar también. Eso en cuanto al diagnóstico serológico. Entonces tenemos un paciente que tiene debilidad, entró en falla respiratoria. Ustedes vieron que tiene falla muscular, tiene fatigabilidad, tiene ácara positivo, listo, ya casi que le ponen el moño al diagnóstico. Después está la confirmación electrofisiológica, que es si pasamos, son básicamente dos estudios. Uno es la estimulación repetitiva y el segundo es la electromiografía de fibra única. No sé si escucharon hablar de alguna de las dos. ¿Sí? Bueno. Ustedes saben que en un terminal sináptico, en cualquier terminal sináptico, uno recibe el potencial de acción. Esto desencadena la liberación de las vesículas sinápticas y el neurotransmisor, al unirse a la placa, al terminal postsináptico, genera mini potenciales de acción, digamos. Cuando esos potenciales de acción, o sea, esos cuantos, en este caso acetilcolina, van generando la suficiente despolarización de la membrana, eso cruza un umbral y genera un potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, dependen de la cantidad de acetilcolina que llegue al terminal sináptico y que se una a los receptores. Entonces, hay muchas vesículas que por ahí pasan y llegan al terminal postsináptico, pero que no desencadenan una contracción muscular. No la desencadenan porque no cruzan ese umbral. Entonces, hablamos que la acetilcolina se une a los receptores, eso abre los canales de sodio, y la apertura de cada canal de sodio genera una despolarización pequeña, que si la cantidad de acetilcolina que se une a esos receptores es lo suficientemente grande, todas esas pequeñas despolarizaciones se convierten en una gran despolarización y eso desencadena un potencial de acción que en definitiva genera la contracción muscular. ¿Por qué les digo esto? Porque la cantidad de acetilcolina liberada depende de la frecuencia de estimulación del terminal presináptico. Entonces es por eso que se utiliza como medida de diagnóstica un estudio que genera una estimulación repetitiva. Ahora les voy a contar cómo se genera. Básicamente lo que hacen es un estimulador que es similar al es el mismo que el del electromiograma. ¿Sí? Me imagino que todos lo habrán visto en algún momento. Se genera una estimulación eléctrica en el músculo que a ustedes más les guste. Inicialmente se hace en un músculo distal, si eso es normal después se pasa a un músculo proximal. Pero habitualmente lo que se recomienda es ir a un territorio donde uno sabe que tiene clínicamente fatigabilidad. ¿Sí? Entonces se hace una estimulación entre 2 y 3 Hz, o sea 2 a 3 veces por segundo, y se evalúa el potencial de acción que está generado en este caso por el estímulo eléctrico. ¿Sí? Entonces lo que hacemos nosotros es generar un potencial de acción acá eléctricamente, es decir, que lo estamos estimulando desde afuera, de una manera repetitiva, le vamos dando estímulos eléctricos y se mide qué es lo que pasa a nivel muscular. A nivel muscular se le ponen 2 electrodos, que lo que evalúan es el potencial de acción muscular compuesto, ¿sí? De todo el músculo en general. Ahora pasamos a la siguiente. Este gráfico es muy importante para entender tanto lo que es el método diagnóstico como es la fisiopatología. Acá tenemos la liberación de acetilcolina, el potencial de placa, el potencial de acción muscular compuesto, que habla el potencial muscular y el potencial de acción muscular compuesto. ¿Sí? Esto de todo el músculo, esto de alguna fibra, y esto es básicamente lo que más me interesa. Ustedes ven que esto es un paciente normal y esto es un paciente con miastenia gravis. Si uno lo estimula de manera repetitiva, todo, tanto el normal como el de miastenia gravis, empieza a liberar cada vez menos acetilcolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fenómenos de recaptación de acetilcolina, resíntesis, endocitosis y demás no son lo suficientemente rápidos como para tener la misma disponibilidad de acetilcolina en el terminal presináptico. ¿Sí? Entonces, todas las personas, cuando uno las estimula de manera repetitiva, empiezan a liberar cada vez menos acetilcolina. Pero ¿qué pasa? Y acá es donde entra la diferencia entre un paciente con miastenia y no. Acá dice potencial de acción, potencial de placa. ¿Ven que hay una línea punteada? Todo lo que sobrepase esa línea genera un potencial de acción después.
todo lo que no lo genera. Hay un concepto muy importante dentro de lo que es la fisiopatología de esto, que es lo que se llama el margen de seguridad de la placa neuromuscular. Esto es simplemente, para hacerlo lo más simplemente posible, todos los potenciales de acción que generamos, los que no tenemos miastenia, ¿sí?, sobrepasan en mucho lo necesario para sobrepasar este umbral. ¿Sí? O sea, cada potencial de acción que nosotros generamos a nivel de la placa neuromuscular van a generar un potencial de acción a nivel de la placa. ¿Por qué? Porque sobrepasan mucho esta línea. Ven que incluso disminuyendo la cantidad de acetilcolina, incluso cuando la liberación de acetilcolina es mínima, todavía sobrepasa por bastante la placa neuromuscular. Esto los pacientes con miastenia, como tienen menos receptores disponibles porque están lesionados, porque están endocitados, etcétera, etcétera, cada potencial de acción no necesariamente, no tiene ese margen de seguridad. Entonces el margen de seguridad empieza a perderse dentro de lo que es el potencial de placa. Entonces, como eso, la estimulación repetitiva disminuye la liberación de acetilcolina en una persona que ya tiene una placa inestable y no tiene ese margen de seguridad, por ahí en la primera estimulación no falla, pero en la siguiente se empieza a fallar. Y eso es lo que después medimos. Como estos potencial de acción, o sea, este potencial de acción generó suficiente acetilcolina para que pase el potencial del placa. Pero los siguientes que fueron bajando empiezan a no pasar el umbral. Entonces esto se traduce a que acá genera una contracción y después deja de hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto piénsenlo esto de manera microscópica, trasládenlo a la parte macroscópica. Esto quiere decir que hay algunas fibras que, a medida que uno las va estimulando de manera repetitiva, empiezan a no contraerse. Entonces, tenemos un grupo de fibras musculares que empiezan a contraer parte de sus fibras y parte no. Y ese es el origen de la fatigabilidad que tienen los pacientes con miastenia. Por eso es que los pacientes, cuando empieza a hacer una contracción sostenida, empieza a disminuir la acetilcolina disponible en el terminal y eso genera que las fibras dejen de contraerse y empiecen a contraerse menos. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el fundamento de por qué la estimulación repetitiva empieza a generar fallas, empieza a detectar fallas en estos pacientes. Entonces, lo que nosotros medimos, y por eso es que se le pone acá abajo, es esto. ¿Sí? Esto es simplemente ponerle los mismos electrodos que se usan para el electrocardiograma sobre el músculo y se evalúa la amplitud de la respuesta eléctrica generada por el estímulo que le estamos dando. ¿Sí? Si le hacemos un estímulo pareado, cada estímulo va a generar un potencial de acción. Pero ¿qué pasa? Como el potencial de acción es compuesto, evalúa todo el músculo en general, no es que vamos a tener un potencial y después no potencial. Vamos a tener un potencial que tiene un tamaño y que después cuando empieza a progresar empieza a bajar su amplitud. Entonces eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que se mide en un estudio de estimulación repetitiva. Uno empieza a hacer una estimulación repetitiva y mide cuánto baja la amplitud, si es que lo hace, entre el primero y el cuarto. Se usa el primero y el cuarto estímulo porque en el cuarto esta curva llega al máximo. ¿Sí? Después entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo y eso se mantiene relativamente estable. Entonces, la máxima diferencia es entre el primero y el cuarto estímulo. Entonces, se hacen por lo menos 4 estímulos y se mide entre el primero y el cuarto cuánto disminuyó esta amplitud. Si supera el 10%, entonces se considera que eso es un defecto de placa neuromuscular. ¿Sí? Y ahí es cuando se llega al diagnóstico, se confirma el diagnóstico de miastenia. Ahora bien, no todos los pacientes, hay pacientes con miastenia que por ahí van a tener esto, van a tener una respuesta incremental, pero que siguen superando el potencial de placa. Entonces esto no nos va a dar un estudio positivo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pasamos a la segunda. En estos casos se puede hacer 2 cosas. Una, pasar a estimulación repetitiva a alta frecuencia. La alta frecuencia genera, como vieron en el gráfico anterior, genera el efecto contrario. Hace un aumento transitorio de la acetilcolina. Entonces, si uno tiene un paciente que le hace una estimulación repetitiva, genera 2 cosas. Una, inicialmente va a aumentar la cantidad de acetilcolina, pero después se va a fatigar incluso más. ¿Sí? Y eso puede estar generado o por una estimulación repetitiva de alta frecuencia o por el ejercicio. Le pongo el ejercicio porque la estimulación repetitiva de alta frecuencia es extremadamente dolorosa. Entonces es mucho más fácil decirle al paciente que haga una contracción isométrica sostenida
y después se le vuelve a repetir el estudio, ¿sí? Fíjense cómo esto la B es de baseline y esto es after exercise, ¿sí? Fíjense cómo ve esta misma curva a medida que va, o sea, hacia el ejercicio, inmediatamente después del ejercicio la amplitud es mucho mayor, pero después, cuando pasan 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3, se va a pique, ¿sí? Entonces, esto es una forma de sensibilizar la estimulación repetitiva, ¿sí? Es el primero de los estudios y es el que más se va a utilizar en terapia porque es el que menos artefactos genera, ¿sí? Pero después hay otro estudio que es más sensible, es el más sensible que hay, que es, si pasamos a la siguiente, es la electromiografía de fibra única. La electromiografía de fibra única lo que muestra es un método completamente distinto al de la estimulación repetitiva. Es por una aguja concéntrica que tiene como característica que el campo de registro es extremadamente pequeño. ¿Sí? Hablamos recién que lo que registramos en la estimulación repetitiva son con electrodos tipo de electrocardiograma puestos sobre el músculo y eso nos da una señal global de todo el músculo por encima. Esto hace exactamente lo contrario. Esto es ir a lo más finito de lo finito. ¿Sí? Se usa una aguja muy fina que tiene una área de captura de más o menos 25 micrones. ¿Sí? Es lo suficiente como para aislar una fibra sola. Por eso que se llama electromiografía de fibra única. ¿Por qué? Porque tiene un campo de detección lo suficientemente chico como para detectar una única fibra. Entonces uno agarra una única fibra y empieza a ver cómo se comporta. Se lo explico lo más brevemente posible. Lo que se hace es ¿cuántos de ustedes vieron hacer un electromiograma? De acá. Un electromiograma común y corriente. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, el electromiograma tiene la parte de electromiografía propiamente dicha, se le clava una aguja al paciente en el músculo y se evalúa los potenciales musculares y la contracción muscular. Cuando el paciente está en reposo no debería hacer nada y cuando empieza a contraer el músculo empieza a generar descargas eléctricas. Lo que hace esto es, uno le pone la aguja al paciente, es una aguja más finita que el de la electromiografía común, y se le pide que haga una contracción intermedia, que no contraiga a fondo, sino que haga una contracción intermedia. Con la aguja se va buscando hasta aislar una fibra, o sea, el potencial de acción de una fibra única. O sea, le dije que el campo de registro de la aguja es lo suficientemente chico como para aislar una sola, entonces uno tiene que ir buscando hasta que la detecta. La detecta, esto sería el potencial de acción de una sola fibra. Ahora bien, lo que hace el equipo es bloquear este potencial de acción y empieza a medir el potencial que sigue. Esta es la misma fibra que tiene dos potenciales de acción, ¿sí? El primero y el segundo. Si uno fija el primero, van a ver que el segundo empieza a variar en el tiempo de aparición. Eso no es normal. Un paciente normal, uno vería esto mismo acá, ¿sí? Todas las fibras superpuestas, perfectamente superpuestas. Cuando uno mide esta variabilidad que tiene el segundo potencial de acción, empieza a hablar de que está fallando el potencial de placa. Por el mismo mecanismo que hablamos recién, ¿sí? Hay potenciales de acción que cruzan el umbral, otros que no lo cruzan. Entonces, como por ahí lo cruzan a destiempo, empiezan a llegar a destiempo. Cuando empiezan a llegar a destiempo, estos son todos, digamos, es un gráfico de muchas mediciones una arriba de la otra, ¿sí? Entonces, esta variabilidad es la misma fibra digamos, generando dos potenciales de acción, digamos, iguales. Solo que lo que empieza a fallar es la temporalidad. Entonces, eso, cuando uno empieza a ver esa falla, eso es un indicador de falla de la placa, ¿sí? De vuelta, esto tampoco es específico de miastenia, esto es específico de un defecto de placa. Un paciente, y esto es muy común, un paciente que se puso Botox, viene a hacerse una electromiografía de fibra única y le va a dar exactamente esto. Pero le da exactamente esto porque está bloqueado por una toxina que le está generando el mismo daño de placa que le genera daño de ¿sí? Entonces no hay forma de definir etiología con esto. Estos son estudios que son altamente sensibles pero que son poco específicos. Tampoco tienen una especificidad tan baja, ¿sí? Son poco específicos dentro de lo que son las patologías que generan defecto de placa. Bien, entonces eso es en cuanto a los métodos que uno usa, los métodos diagnósticos. Acá les puse un poco lo que son las sensibilidades de los distintos estudios. Como ven,
el estudio de electromiografía de fibra única es el estudio más sensible de todos. Llega hasta un 99% de sensibilidad. Pero la especificidad no es tan alta. Tiene una especificidad igual bastante buena, cercana al 70-80%. Bien, entonces, esto es lo que me faltó decirles. Entonces, el diagnóstico está basado en la evaluación clínica, está basado en la medición de anticuerpos, y esto, si bien no es diagnóstico, sí es un tema a tener en cuenta en cuanto a pronóstico y tratamiento, ¿sí? Que es la tomografía de tórax. Lo que uno busca en la tomografía de tórax es ver básicamente si tiene un timoma o si tiene restos tímicos. Si tiene alguna de las dos y tiene una miastenia generalizada, sepan que una de las patas, de los tratamientos disponibles es la timectomía. No todos los pacientes están dispuestos a hacerse una timectomía, pero los pacientes con timectomía después tienen menor requerimiento de medicación. Si usted me pregunta, ¿hay pacientes que se curan, o sea, que entren en remisión después de la timectomía? Sí, son los menos, pero sí los hay. Lo habitual es que uno cuando le saca el timo, los pacientes mejoren su miastenia, requieran menos medicación, pero que la sigan requiriendo. Bien. Ahora bien, ¿cómo se hace el examen físico a estos pacientes? El examen físico, el primer, digamos, approach que uno tiene el paciente es el examen físico común y corriente. El examen físico que hacemos todos. Después tenemos el examen físico de la fuerza propiamente dicha. Dentro de lo que es la evaluación neurológica hay un tipo de evaluación que es el MRC, que es la forma que uno tiene para evaluar digamos, clínicamente y rápidamente la fuerza. Esto no sé si lo conocen. Esto, se puntúa cada grupo muscular de 0 a 5. 5 es fuerza normal, 4 es vence bien la gravedad pero vencido por el examinador, 3 es no vence la gravedad, 2 es se mueve en el plano pero no logra levantarlo del miembro, 1 es se ve alguna contracción pero no genera un movimiento en absoluto, y 0 es tetaplegia. ¿Sí? Esta es la forma más utilizada para evaluar pacientes con debilidad de origen neurológico, especialmente los pacientes con debilidad periférica, así como puede ser pacientes con Guillain-Barré, como puede ser pacientes con miastenia, etc. Dentro de lo que es miastenia propiamente dicha, hay 3 escalas que son específicas de la miastenia, dentro de las cuales, o sea, esta es una escala de actividad de la vida diaria, y esto es una mezcla de las dos. La más importante y la más robusta es esta, que es el UMG, es miastenia gravis cuantitativa, digamos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva cómo se saca esa escala, ¿sí? Pero digamos, esta es la que se utiliza más para evaluar pacientes en distintos centros. Es la que usan los protocolos de investigación, es la que usan los ensayos clínicos, es la que usan la que aparece en los papers cuando uno habla de cómo andan los pacientes con tal o cual tratamiento. ¿Por qué? Porque es la que está menos inducida al error y la que es menos operador dependiente. ¿Sí? Entonces, como verán, tiene toda una serie de cosas, así que se lo voy a mencionar muy brevemente. Todo esto está orientado a evaluar cuánto puede mantener una contracción sostenida el paciente en los distintos grupos musculares. El primero es cuando empieza la visión doble. Se le hace mirar al paciente hacia un costado y se lo mantiene hasta 60 segundos y se cuantifica con el cronómetro cuando empieza a ver doble. Y ahí se lo marca y dependiendo de cuánto tiempo tarde se lo puntúa, 0, 1, 2 o 3. Lo mismo se lo hace mirar hacia arriba y se ve cuánto tiempo tarda en empezar a tener tosis palpebral. Se le evalúa la fuerza que tiene para ocluir los ojos. Se le hace cerrar fuerte los ojos y se evalúa qué tan fácil se los podemos abrir. Se le hace tomar un vaso de agua, así de golpe, y se evalúa si lo puede hacer, si no lo puede, si tose después, si se aspira o si no lo puede hacer directamente. Se lo hace contar hasta 50 y se evalúa si en algún momento entre que cuenta de 1 a 50 empieza a arrastrar la voz. Y después se lo pone con los dos brazos así durante hasta 4 minutos y se cuantibiliza cuánto tiempo tarda en que se le caigan los brazos.
Lo mismo se hace con la cabeza, se lo acuesta y se le hace levantar la cabeza y se ve cuánto tiempo tarda en que se le caiga la cabeza y cuánto tiempo logra mantener las piernas a 45 grados estando acostado. Después, todo eso se complementa con se le mide la capacidad vital forzada, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de lo esperado se cuantifica también, y con un manómetro se mide cuánta fuerza tiene, cuánta fuerza hace en el hand grip, ¿sí? En base a todo eso se evalúa un score, y eso es lo que uno utiliza para, si bien no es una medida para hacer diagnóstico, es una medida de seguimiento. Si tiene un paciente que le hacen esto en la terapia, probablemente se complica un poco, pero en algunos casos se puede hacer, y esto es una medida muy robusta de evaluación de la evolución, ¿sí? Con eso, vamos, el número final puede ir creciendo o puede ir decreciendo, dependiendo si el paciente empeora o mejora. Y eso es, como le digo, es la medida más objetiva y robusta que hay para evaluar pacientes con miastenia. ¿Sí? Eso en cuanto a la evaluación clínica. Bien. Después, ¿qué es lo más importante? O sea, algo muy importante en lo que es la crisis miasténica, porque estamos hablando de pacientes que están en fase respiratoria. ¿Cómo evaluamos la función y cómo evaluamos esto tanto los pacientes que están en terapia como los que todavía no están, para decidir si pasan a terapia o no pasan a terapia? Esto se evalúa como cualquier otro paciente con debilidad que empieza a tener falla respiratoria, ¿sí? La capacidad vital, las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, ¿sí? Y eso principalmente cuando uno evalúa tanto función inspiratoria como expiratoria. Tengan en cuenta que estos pacientes suelen venir con debilidad facial, y muchas veces eso dificulta un poco la evaluación, porque empiezan a tener fuga por la comisura labial, ¿sí? O sea, hay dos opciones ante eso. Una, usar una máscara, o dos, tener a alguien que le agarre los labios, ¿sí? Mientras lo hacen soplar. Eso puede ser el paciente, si puede, y si no, alguien que los ayude, ¿sí? Pero bueno, eso está a juicio clínico de si le creen o no le creen a los valores. Es decir, si uno ve que el paciente sopla y se va todo por los costados, obviamente nadie le va a creer a ese valor. Pero bueno, eso está en el juicio clínico de cada uno, ver si ese valor es confiable o no. Bien, entonces dijimos que esto, como es tan fluctuante, no hay valores claros de corte para definir si uno intuba o no intuba a un paciente, si está en falla respiratoria o no está en falla respiratoria. Lo más utilizado, por eso se lo pongo, es una extrapolación de los valores que se necesitan, los valores de corte que existan disponibles para el Guillain-Barré. Como el Guillain-Barré también es una falla, o sea, genera falla respiratoria de origen periférico, o sea, no exactamente neuromuscular, pero por déficit de la transmisión nerviosa periférica. Entonces se utiliza habitualmente extrapolando estos valores. Y los valores para decidir si un paciente tiene que pasar a RM o no es si tiene una capacidad vital menor a 20 mililitros por kilo, si tiene una Pmax menor a 30 o una Pmax menor a 40. Y si bien, como dijimos antes, la medición de gases es limitada porque es tardía, obviamente que si ya está alterada, uno no... O sea, si bien estamos llegando tarde, pero bueno, eso obviamente tiene que pasar a RM. Bien. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Ya hablamos de algunos mientras veníamos hablando. Muy frecuentes son pacientes que de nuevo, que no tenían diagnóstico y obviamente no estaban tratados, pacientes tratados con mala adherencia, y después están todas estas, ¿sí? Que son pacientes, esto teniendo en cuenta pacientes que están diagnosticados y están en tratamiento, ¿sí? Pacientes incluso en esa situación, situaciones en las cuales, como hablábamos muy al principio, aumentan la demanda, ¿sí? La demanda metabólica, eso magnifica todo el déficit neuromuscular. Entonces, todos los pacientes con infecciones, procedimientos quirúrgicos, inicio de corticoides, ahora vamos a hablar un poco de eso, cambios en la dosis de piristimina, menstruación, embarazo, puerperio, todo lo que aumenta la necesidad o requerimiento metabólico son potenciales factores que pueden llevar a un paciente a la falla respiratoria, ¿sí?
Y dentro de eso también están los fármacos. Quiero decirles un par de comentarios digamos, respecto de esto. No hay duda que de un paciente bien tratado y el seguimiento y demás, la causa más frecuente son las infecciones. ¿Sí? Eso, digamos, es así. Si lo primero que uno tiene que buscar en estos pacientes es que tenga una infección relacionada, que puede ser cualquiera, puede ser banal o no puede no ser banal, pero que eso desencadena la crisis. ¿Por qué la desencadena? Por dos cosas. Una, la que hablamos recién, que es el aumento del requerimiento metabólico. Y segunda, porque es una respuesta inmunológica. Una infección genera una estimulación del sistema inmunológico. Estamos hablando que son pacientes que tienen un defecto en los mecanismos de tolerancia. Cuando uno mete un factor que de manera sistémica genera una estimulación del sistema inmunológico, todo esto empieza a descalabrarse un poco y termina generando mayor producción de anticuerpos a pesar del tratamiento y termina derivando en la fase respiratoria. Y después están cosas que podemos generarle nosotros, o sea, nosotros los médicos. Dentro de lo que le podemos generar es fármacos de otro tipo. Hay un montón de fármacos que pueden generar o que están reportados que pueden generar exacerbación de la miastenia y crisis miasténicas. Dentro de esos están a la cabeza todos los relajantes musculares, los anestésicos, y después, bueno, hay algunos antibióticos como pueden ser los aminoglucósidos. Después van a ver que hay tablas en varios lugares donde dicen todas las medicaciones que están reportadas que pueden exacerbar la miastenia. Sepan que de todo eso la práctica clínica dice otra cosa, ¿sí? Eso quiere decir que está reportado que puedan tener relaciones. Eso no quiere decir que cada vez que uno le da eso lo predispone a tener una exacerbación. Te digo un ejemplo concreto. Los beta-lactámicos están dentro de los antibióticos que pueden exacerbar la miastenia. Sin embargo, son los antibióticos más se le da un miasténico porque si bien está reportado que puedan generar exacerbación, la prevalencia de eso es muy baja digamos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de pacientes que recibe eso y la mayoría no les pasa nada, ¿sí? A lo que voy es que eso hay que tener precaución, pero eso no quiere decir que esté prohibido dárselo, salvo algunos medicamentos en particular que son los relajantes que generan relajación muscular. Y después hay dos cosas más que se le puede generar de manera iatrogénica y en el tratamiento propio de la miastenia. Una cosa muy común: un paciente viene con no llega a la fase respiratoria, pero empieza a notar debilidad muscular, viene al consultorio, el médico lo ve, el neurólogo lo ve, le ve una fatigabilidad, un cuadro clínico muy compatible con miastenia, nos manda a hacer los estudios, pero mientras tanto, como sabemos que si el paciente empieza así de nuevo, si uno no le da algo rápidamente va a terminar en falla respiratoria. Entonces uno le tiene que dar algo de tratamiento. ¿Y qué pasa? Hablamos que los corticoides son la primera línea de medicación inmunosupresora, pero también son una medicación que si uno la inicia demasiado rápido puede inducir a una falla respiratoria. Y eso puede pasar tanto en el consultorio como puede pasar en la terapia intensiva. Y ahora vamos a ver un poco cuando ya tienen el paciente intubado y está en terapia intensiva, qué es lo que hay que hacer con la medicación. Y lo otro es qué se hace con el mestinol, con la piridoximina. La piridoximina, como le dije antes, es la medicación sintomática. Es la que, cuando el paciente empieza a fluctuar un poco, tiene un poco más de debilidad, uno le aumenta un poco el mestinol, si lo baja un poco si está bien, bueno, va manejando eso. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tienen en cuenta la fisiopatología, cuanto más uno estimula la placa, más fatiga le genera, ¿sí? Esos cuantos de acetilcolina que vimos, cuando uno mantiene una estimulación sostenida, empieza a ser cada vez más bajo, y si bien entre el primero y el cuarto es la mayor pendiente, después se mantiene de manera permanente baja, ¿sí? Entonces cuando uno se pasa de piridoximina, termina agotando la placa. Entonces eso puede generarle también una exacerbación, y es porque le estamos dando demasiada piridoximina. En ese caso hay que bajársela. Entonces, dentro de lo que podemos hacer nosotros los médicos, hay que tener mucho cuidado. En pacientes con miastenia, no darle corticoides demasiado rápido, no aumentarle demasiado la piridoximina, y en los fármacos que le damos por otras cosas. Ahora bien, tenemos un paciente miasténico, ya conocido, tratamiento y demás, y dice: me tengo que hacer una laparoscopía o no sé, la operación que más les gusta. ¿Qué se hace en esos casos?
¿Algo se le ocurre? Hemoglobina no le dan, pero Sí. Digamos, lo que se le da es una dosis más baja de lo que se le daría si tiene una exacerbación, pero una dosis de rescate previo a la cirugía, previendo, o sea, haciendo como si después de eso fuese a tener una exacerbación o una crisis. Entonces se le da tratamiento antes de que llegue el problema. De esa forma uno previene que el paciente después tenga una situación dificultosa después de la cirugía y que no desarrolle una crisis, ¿sí? Entonces todo lo que uno tiene que tener en cuenta dentro de lo que es lo que nos toca a nosotros, que es la parte médica, ¿sí? Bien. Ahora bien, tenemos el paciente, ya lo diagnosticamos, está en falla respiratoria, lo ingresamos a terapia intensiva. ¿Qué hacemos en terapia intensiva? Tenemos dos escenarios. Uno es el paciente que viene en picada, pero que todavía no tiene una falla ventilatoria. Y después tenemos el paciente que ya está en falla ventilatoria. El que está en falla ventilatoria va al respirador, ¿sí? Ahora, el paciente que está en una exacerbación, que está bajando, que todavía no está en falla respiratoria, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, terapia intensiva, monitoreo, ¿sí? Tratar de que se quede lo más quieto posible, eventualmente ponerle ventilación no invasiva, y por eso que cada vez hay más estudios que se enfocan sobre la importancia de la ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque este paciente en el pasado, en otra situación, hubiese sido un monitoreo que uno lo mira hasta que entre en falla respiratoria. Cuando entra en falla respiratoria viene el tubo y la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, en estos casos, el BiPAP puede prevenir un paciente que está ahí en el borde y que si uno no lo ayuda un poco desde el punto de vista respiratorio, va a terminar en una falla respiratoria y va a requerir intubación. Entonces, el BiPAP y la ventilación no invasiva está ganando cada vez más preponderancia y más importancia en el seguimiento de los pacientes en terapia. ¿Por qué? Porque le cambia, obviamente, imagínense un paciente que es intubado versus uno que no está intubado, todas las complicaciones que están relacionadas con una y todo lo que se ahorra con el otro. Entonces, refuerzo que cada vez más el BiPAP está teniendo más importancia en esto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un algoritmo que está propuesto por la clínica Mayo. Hay un montón dando vueltas, yo le puse este porque es quizá el más usado, ¿sí? Entonces, tenemos paciente con miastenia, progresión de los síntomas, esto puede ser de novo o no. Tiene debilidad vulvar y respiratoria leve o moderada. Dijimos que esto es el factor fenotípico más directamente relacionado o más predictor de falla respiratoria. Entonces, ¿qué se hace inicialmente? Medidas de sostén. Se lo pone semisentado o sentado, de esa forma se evita el efecto de la gravedad de la cavidad abdominal sobre la caja torácica. Aspiración, tos asistida, y se le arranca la terapia inmunomoduladora, si es que no la tenía, o se le refuerza en el caso de tener. Bien, ¿qué pasa cuando esa debilidad es severa? Ya estamos en falla respiratoria. Entonces, acá ellos proponen estos parámetros para decir, bueno, un paciente que ya está en falla respiratoria, o sea, no estamos hablando de este paciente que uno le da una ayuda con el BiPAP, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que ya están en falla respiratoria, si le ponemos BiPAP, o lo intubamos, ¿sí? Ellos proponen ya la hipercapnia como principal factor a definir si uno lo intuba o le pone un BiPAP, ¿sí? Hablamos, ya lo dije creo que 3 o 4 veces, que esto es un cambio tardío, ¿sí? O sea que esto ya, si llega así, bueno, porque llegó el paciente tarde, pero un paciente que entró acá no debería llegar a esto, ¿sí? El paciente que está acá no debería llegar a esto. Por eso, ¿qué quiere decir? Que lo estuvimos mirando todo el tiempo hasta que dejó de ventilar bien, empezó a ponerse hipercapnia, ¿sí? Entonces, antes de llegar a eso, uno tiene que empezar con esto, ¿sí? De esa forma uno corta la estadía en terapia intensiva, corta la internación, mejora la morbilidad y mejora la tasa de complicaciones, ¿sí? Bien, ¿qué se hace? Ahora tenemos el paciente que está o en BiPAP o está intubado. ¿Qué hacemos con la medicación con la que ya viene? Y esto es una oportunidad
para hacer algunos cambios de la medicación que favorezcan al paciente y favorezcan la recuperación del paciente. Un error muy característico es uno tiene el paciente intubado y trata de aumentarle más el mestinón para mejorarle más la transmisión neuromuscular, y no hay nada más lejos de lo adecuado, de lo ideal, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que la única razón por la cual le daríamos periostigmina es para mejorar la fuerza muscular, ¿sí? Para mejorar la fuerza muscular y que pueda respirar solo. Si es un paciente que ya lo tenemos intubado, ya lo estamos respirando con el respirador, darle periostigmina no tiene mucho sentido desde el punto de vista terapéutico. Pero además, si volvemos un poco a lo que dije un par de diapositivas atrás, el aumento de la periostigmina termina agotando la placa, más en estos pacientes que están agotados, porque ya vienen agotados de por sí, y uno les tiende a aumentar el mestinón a ver si levanta, entonces esa placa está completamente exhausta, ¿sí? Entonces esta es una situación ideal para sacarle completamente la periostigmina. Eso no le va a generar ningún problema clínico al paciente, ya que lo estamos moviendo los músculos respiratorios, digamos, con el ventilador. Entonces eso hace, por un lado, que no se le agote la placa, y por otro lado que se recupere más rápido, porque esa placa, cuando empieza a regenerarse, empieza a tener más disposición de acetilcolina, después cuando uno le quiere sacar el respirador va a tener más con qué trabajar, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos más importantes es que el paciente que está intubado hay que sacar el mestinón. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que están con el BiPAP? El BiPAP es mínimamente, o sea, es no invasivo y requiere cierta colaboración del paciente. Entonces, esta es una de las desventajas y es una de las razones por las cuales, si uno habla estrictamente desde el punto de vista de recuperación del paciente, de la recuperación de la fuerza muscular, la intubación es superior al BiPAP, ¿sí? No es superior en cuanto a tasa de complicaciones y en tasa de estadía, digamos, pero sí es superior en cuanto al grado de mejoría de la placa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene BiPAP, mestinón algo le tiene que dejar. Se le trata de bajar al mínimo la dosis como para que tenga lo suficiente para ayudar al BiPAP, ¿sí? Pero esa es la gran diferencia. Pero en definitiva, lo que le quiero que les quede es que un paciente que está en fase respiratoria, que ya está asistido respiratoriamente, o se le suspende el mestinón o se le disminuye. Eso favorece la recuperación posterior. ¿Cuándo se le reinicia cuando está respirador? ¿Cómo? ¿En qué momento se le reinicia? Cuando uno está planeando el BST. Los pacientes se les saca el mestinón y se les tiene que iniciar antes de hacer el proceso de extubación. ¿Por qué? Porque uno quiere que cuando se inicie el destete, el paciente ya tenga disponible, o sea, pueda colaborar el mismo. No se tiene que hacer al mismo tiempo, tiene que ser un rato antes, por lo menos 4 horas antes de la extubación. ¿Cuánto tarda en iniciar la placa? Depende del grado de daño que tenga. Eso, ¿cómo? ¿Cómo podemos orientarnos? Clínicamente. Clínicamente, eventualmente, esto no está estudiado formalmente, pero los estudios electrofisiológicos pueden colaborar un poco a ver qué grado de respuesta decremental tenga, pero eso no está definido a tal respuesta decremental tanto, uno no queda otra que hacerlo clínicamente. Son pacientes que, como no están usando los músculos, pueden lograr una fuerza normal de manera espontánea. Entonces, a medida que el paciente empiece a lograr moverse y el paciente refiere a sentirse mejor, ahí uno considera que ya está lo suficientemente regenerada la placa. Pero aproximadamente, para dar una idea, horas, días, semanas. No, habitualmente son días, pero como le digo, eso depende del grado de compromiso con el que viene el paciente y depende del grado de compromiso previo que tenía. Hay pacientes por ejemplo, la miastenia habitualmente nos genera atrofia, pero hay pacientes que cuando tienen la suficiente destrucción de la placa empiezan a atrofiarse y esos pacientes tienen mucho menos margen como para regenerar. Pero digamos, en promedio son un par de días que se regeneran. Bien. Y después está la otra pata del tratamiento, que es el tratamiento veloz, el tratamiento rápido, el tratamiento de rescate. Dentro de eso tenemos dos posibilidades. Tenemos la plasmafesis y tenemos la gamma globulina.
La plasmaféresis elimina anticuerpos circulantes en el plasma. Se empieza a lograr una mejoría recién a partir de la tercera cuarta sesión. Lo que se recomienda es que se haga una sesión cada 48 horas y se repita entre 5 y 6 veces, se puede repetir hasta 10 veces o más incluso si es necesario, pero habitualmente el 75% de los pacientes entre la tercera y cuarta sesión empiezan a mostrar mejoría. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos? Las ventajas es que es un método muy rápido. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los estudios comparativos entre gamma globulina y plasmaféresis. Si bien la mayoría de los estudios no mostró que uno sea mejor que el otro, hay algunos que muestran que la plasmaféresis actúa un poco más rápido. ¿Por qué? Porque es una cuestión mecánica. Filtra y a medida que va filtrando va generando una respuesta un poco más rápida. ¿Cuál es la complicación? Que tiene una tasa de eventos adversos más elevada que la gamma globulina. De todas formas, es un método que es altamente efectivo, es muy rápido, es uno de los tratamientos principales para los pacientes con crisis miasténica. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que si uno lo saca de la crisis del paciente y no le da nada, la mejoría por la plasmaféresis dura un par de semanas y después desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente una vez que lo sacamos de la crisis? Es ajustarle el tratamiento de base para que no vuelva a entrar en crisis una vez que se le va el efecto de la plasmaféresis. ¿Sí? Bien. Bueno, en la féresis es entre 3 y 5 litros de plasma por cada sesión, digamos. Bien. Y con la gamma globulina, la gamma globulina es un poco más fácil de administrar, se administra por vía endovenosa, con una dosis que está ajustada al peso. Ustedes saben que la dosis estándar para toda la patología periférica son 2 gramos de gamma globulina por kilo de peso. Sin embargo, hay estudios que mostraron que en la exacerbación y la crisis miasténica la dosis de 2 gramos por kilo versus 1 gramo por kilo no es superior. Entonces, como es una medicación que tiene un alto costo económico, se trata de utilizar 1 gramo kilogramo total o 400 miligramos kilo de peso por día. ¿Sí? Se suele dar entre 2 a 5 días, digamos, en sesiones de días consecutivos, entre 2 y 5 días. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Cuanto más corto el periodo, uno tiene que dar una dosis más alta y la tasa de efectos adversos aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la presión oncótica, porque aumenta la posibilidad de efectos de tipo alérgicos, porque aumenta la viscosidad de la sangre, aumenta el riesgo de fenómenos trombóticos, aumenta el riesgo de cefalea también, y cuanto más lenta sea la infusión y cuanto más prolongada sea la sesión en general, es decir, de entre 2 y 5 días, menos tasa de efectos adversos vamos a encontrar. Nosotros en Fleming particularmente usamos siempre 5 días, ¿sí? En pacientes con crisis miasténica 1 gramo kilo, y en pacientes con crisis Guillain-Barré 2 gramos kilo. ¿Sí? La mejoría suele verse un poquito más tarde que la plasmaféresis. Si tienen en cuenta que hablamos que el 75% de los pacientes con tratamiento con plasmaféresis empiezan a mejorar entre la tercera y cuarta sesión, y eso se da día por medio. Uno habla que más o menos entre los 5 y 6 días empiezan a mejorar con la plasmaféresis y a la semana empiezan a mejorar con la gamma globulina. Sin embargo, el efecto de la gamma globulina es más duradero que de la plasmaféresis. Teniendo en cuenta todos estos pros y contras de una y de la otra, ustedes pensarán cuál es mejor, ¿sí? Si es que hay alguna que es mejor. Bueno, por eso nos preguntamos muchos, se hicieron varios estudios randomizados, prospectivos, con buen diseño y demás para evaluar si uno es mejor que el otro. No se vio que alguno tenga superioridad sobre el otro, teniendo en cuenta tasa de mortalidad y de morbilidad. Sí se vio que tienen distintos perfiles de efectos adversos, son muy superiores en la plasmaféresis. La plasmaféresis suele tener efectos beneficiosos más temprano, por lo cual tiene cierta
es un poco más veloz que la gamma globulina. Hay un solo reporte retrospectivo que ya lo limita desde el punto de vista del diseño del trabajo, que mostró que la plasmaféresis tiene una leve superioridad, pero donde sí se vio, y eso está claro que tiene superioridad, es en los pacientes con exacerbaciones con miastenia anti-MUSC. ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico es un poco distinto y por alguna razón no responde también a la gamma globulina como si lo hace la plasmaféresis. Tampoco se vio que sea superior combinar las dos cosas por sobre el tratamiento único de una a la otra. Obviamente el tratamiento combinado es plasmaféresis primero y gamma globulina después, ¿no? Porque si uno le da gamma globulina primero, después borra la gamma globulina que le di. Pero bueno, dar una y después la otra no mostró en los estudios por lo menos un beneficio por sobre el tratamiento aislado. Más allá, y esto entre paréntesis, de que en la práctica clínica eso se hace con relativamente frecuencia en pacientes que no responden tan rápido, ¿sí? Pero eso se considera, si uno lo piensa objetivamente, está más relacionada con la ansiedad de los médicos que con el efecto de la medicación, ¿sí? Es muy frecuente que uno le dé, por ejemplo, gamma globulina, el paciente no mejora y básicamente lo que le falta es tiempo. Y después se le empieza a hacer plasmaféresis y después mejora, o no. Pero si bien estrictamente hablando, esto, digamos, dar uno y después el otro no tiene superioridad sobre el tratamiento solo, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda del manejo agudo? La inmunoglobulina se hace un solo ciclo para miastenia. Sí. Un solo ciclo de vuelta. Esto es lo mismo que le dije recién. Si bien los estudios, si yo te tengo que contestar con el libro, es uno solo. Si te contesto con la práctica clínica, hay algunos casos donde se le repitió se le repite la sesión cuando después de un tiempo siguen sin mejorar. Pero siempre que se discute esto, la respuesta es lo mismo que dije recién. Eso hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo que actúe. Pero estrictamente hablando, sí es una sola sesión. Bien. Bueno, ¿alguna duda con el manejo agudo de los pacientes? ¿No? Bueno. ¿Qué hacemos cuando el paciente entró a terapia, está intubado, le dimos la terapia de rescate, está evolucionando de manera favorable? En algún momento lo vamos a tener que extubar o destetar o sacar el BIPAP y pasarlo a piso. Bueno, ¿qué recaudos tenemos que tomar ante esto? Uno, que me preguntaban hace un rato, de cuándo le reiniciamos el vestinol. El vestinol tiene que ser reiniciado, lógicamente, antes del destete, por lo menos 4 horas antes del destete, para que el paciente tenga la placa restituida y tenga la suficiente acetilcolina como para bancarse no ser asistido más. Y después está, ¿qué hacemos con el tratamiento de base? Hay varias situaciones acá. Tenemos el paciente que es de nuevo y el paciente que ya está tratado. Una de las grandes limitantes del tratamiento inmunomodulador de la miastenia es el tiempo que tarda la medicación en hacer efecto. Todas las medicaciones, la satioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, la ciclofosfamida, todo tarda mucho tiempo en hacer efecto. Tardan varios meses en hacer efecto terapéutico. Entonces, un paciente que está en crisis, lógicamente no lo vamos a hacer esperar meses a que la medicación le haga efecto. Entonces, para eso tenemos los corticoides. Los corticoides son primera línea porque son altamente efectivos y porque tienen un efecto rápido. Se dice que el máximo efecto se logra dentro del primer mes de tratamiento, y es por eso que los pacientes que no están con corticoides deben iniciar corticoides mientras están en la terapia. ¿Por qué? Porque si no lo estaban recibiendo, es la forma más fácil, la forma más rápida de hacer una inmunomodulación rápida. Y si estaban recibiendo otras cosas, y el aumento que le podamos hacer de esas otras cosas van a tardar tanto que no nos va a hacer efecto en la ventana de tiempo que tenemos. Entonces, invariablemente van a requerir corticoides, por lo menos de manera transitoria. La única razón por la cual uno trata de ahorrar corticoides es por los efectos adversos, ¿sí? Que se lo conocen mejor que yo. Pero hay que tener
en cuenta varias cosas. Una, hablamos en su momento que iniciar muy rápido los corticoides puede inducir a una crisis miasténica. Entonces, un paciente que ya está en crisis, si le aumentamos demasiado los corticoides, podemos prolongarle la crisis. Entonces, hay que iniciárselo mientras el paciente está ventilado de manera escalonada, no tan bruscamente. Si se suele usar una dosis intermedia, una dosis alta sería 1 miligramo kilo. Una dosis intermedia es un poco menos, la mitad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se suele hacer un inicio progresivo hasta llegar al miligramo kilo, pero no iniciar de entrada con eso, porque eso va a ser muy probablemente inducir a que el paciente prolongue su estadio en terapia. ¿Sí? Bien, entonces eso básicamente es la precaución que uno tiene que hacer. Ahora, ¿qué corticoide se usa? El más utilizado es la meprednisona, y la del tizón. Es casi el único que se usa. Así que hay algunos médicos que prefieren usar algunos corticoides de menor potencia y demás, simplemente por perfil de efectos adversos. Lo que limita el uso de los corticoides son los efectos adversos. La efectividad está clara, es muy buena, es muy rápida y todo, pero uno trata de mantener la dosis lo más bajo posible para evitar los efectos adversos. Se trata de dar día por medio para también disminuir la tasa de efectos adversos sin bajar la inmunomodulación. Entonces, tenemos el paciente en terapia que le hicimos sostén ventilatorio, le hicimos medidas de sostén, le dimos asistencia respiratoria, le dimos medicación de rescate, le suspendimos el mestinol, se lo reiniciamos antes de destetarlo, le empezamos la inmunoterapia con corticoides antes de irse de terapia, como que para el momento que tengan que irse de terapia esté cubierto también desde el punto de vista inmunológico, y tengan en cuenta que lo que uno busca no es que esté bien o esté cubierto por los corticoides cuando pasa a piso, sino que esté el mes siguiente. Si uno toma en cuenta la plasmaféresis dura semanas y la inmunoglobulina dura 3 semanas y meses, ¿sí? Entonces esa es la ventana que tenemos de maniobra para calcular cuándo queremos que el corticoide haga efecto, ¿sí? Dijimos que el pico del efecto está recién al mes, ¿sí? Uno tiene que empezarlo de manera escalonada para que al mes el paciente esté cubierto, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en estos pacientes que terminan terapia. Entonces, le dimos medidas de sostén, lo intubamos, le dimos asistencia respiratoria, le sacamos el mestinol, se lo arrancamos después, le dimos medidas de tratamiento de rescate y ahora le arrancamos la terapia inmunomoduladora. O sea, este paciente está listo para que le pongan un moño y se lo den a los médicos en piso, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Esto es extrapolado de estadísticas de Estados Unidos. Sabe que en promedio los pacientes con una crisis miasténica están entre 2 semanas y un mes internados. 50% de ese tiempo están en terapia intensiva, y las causas de prolongación son la neumonía, las intercurrencias infecciosas principalmente, dentro de las infecciosas las respiratorias, las asociadas al respirador, y después todo lo que es cardiovascular, por todo lo que le estamos usando. Cardiovascular especialmente teniendo en cuenta la hidratación, y en el caso de la gamma globulina especialmente porque eso aumenta mucho la viscosidad, aumenta la presión osmótica, aumenta el volumen sanguíneo efectivo. Entonces todo eso puede llevar a que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca congestiva. Y la anemia asociada a la internación y a todos estos procesos. Todos son factores que prolongan la estadía. Y en contrapartida tenemos lo que hablamos antes del BiPAP y algunas otras medidas de sostén que hacen que el paciente logre evitar la intubación, y al evitar la intubación tenga una estadía más corta. Bien. Ahora, ¿qué cosas hacen que la estadía en terapia se prolongue? Bueno, el destete es dificultoso de la intubación, ¿sí? Dentro de los factores que están asociados a la intubación fallida está la alta edad, los pacientes masculinos, pacientes con crisis previas, y especialmente los pacientes que tienen crisis a repetición, los pacientes que tienen obviamente complicaciones respiratorias, y los pacientes que estuvieron más de 10 días en asistencia respiratoria. Dentro de lo que es la mortalidad asociada a la miastenia, es relativamente baja, entre el 4 y el 4,5%, y está relacionada básicamente a las complicaciones que hablamos recién. ¿Sí? Pero
si uno tiene en cuenta todas estas cosas que fuimos charlando en la última hora y media, todo esto se minimiza la estadía, se minimiza la tasa de complicaciones, y todo mejorando no solo el tratamiento sostén, sino lo que uno tiene que tener en cuenta del tratamiento propiamente de la enfermedad, ¿sí? Porque, como le digo, es muy común y es antiintuitivo muchas veces, ¿sí? Es antiintuitivo que un paciente le demos epidiotimina para mejorar la fuerza y que cuando está en su peor momento motor se la saquemos, por ejemplo. Es antiintuitivo, pero fisiopatológicamente tiene sentido y en la práctica clínica eso tiene su resultado en una mejoría más rápida del paciente. Entonces, si uno tiene en cuenta todo eso, van a ver que sus pacientes van a tener mejor pronóstico. Bien, lo que es la última y bueno, lo que les había dicho antes, si ustedes quieren, les puedo decir muy brevemente sobre el tratamiento de base.